Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Mago Faraluna, soy astróloga humanista, investigadora y divulgadora de contenido astrológico y holístico, miembro del ISAR y participo en el grupo de Community Manager y bibliografía del proyecto de investigación del ISAR para Alejandra Porridge. Me formé en diferentes áreas dentro de la sanación, desde lo formal a lo informal, y el día de hoy vamos a estar hablando de qué es lo que nos deparan los eclipses del 2026, cuáles van a ser sus palabras claves y qué es para lo que se espera o se anuncia según los aspectos planetarios lo que podría suceder en cada uno de estos eventos. Una cosa que me gustó recalcar es el eje nodal Acuario-Leo en el que se van a suceder estos eclipses, entendiendo el concepto de la anarquía versus el imperio, entendiendo que la energía de Acuario y de Leo son dos polos opuestos y complementarios que aprenden, que tienen diferente manera de apropiarse del mundo. Los temas a considerar van a ser los signos, el dominio, el grado, los aspectos armónicos e inarmónicos y por supuesto a qué serie pertenecen. Bueno, cuando hablamos de aspectos planetarios y de los eclipses y sus palabras claves, yo acá les escribí lo siguiente, que es que el eclipse del 17 de febrero, que está próximo a suceder porque esto está siendo expuesto el día 14 de febrero, y el 12 de agosto están vinculados energéticamente porque pertenecen a la misma serie de Saros, lo cual marca dos sucesos ambientales relacionados a lo largo de todo el año. Sin embargo, cabe mencionar que, como anuncié en mi canal, el 2026 va a ser un año marcado por Marte, siendo este planeta un patrón dominante, ya que el mismo va a estar directo todo el año. También podemos intuir que, visto que la dirección de la Marte y los nodos norte y sur, respectivamente en el eje Acuario-Leo y luego el eje Capricornio-Cáncer, durante el mes de diciembre de 2026, la clave será la toma de acción en relación con nuestro sistema de creencias, nuestro lugar en la sociedad. Dicho esto, procedo a evaluar los eclipses del 2026. Sin embargo, los que quieren saber todo lo que nos depara los planetas direccionados y retrógrados del 2026, los invito a hacer clic en este enlace y mirar el video en YouTube Madame Faraluna. Bueno, lo que tiene que ver con el simbolismo detrás de los eclipses. Los eclipses tienen la naturaleza del signo y el grado en que se dio su primer eclipse en la serie Saros. Es decir, en nuestro horóscopo se va a mostrar el impacto de este en el grado exacto en el que se produce el mismo. Los eclipses representan momentos de crisis donde se pone luz a lo que está en sombra. Y ese es el momento exacto en donde miramos a la cara aquellos sucesos no resueltos de nuestra vida. Es decir, los mismos toman cuerpo y forma en la mente, donde el escenario obviamente es el mundo externo. Además, estos sucesos nos conectan con los puntos de nuestra carta que no habíamos explorado hasta ese momento. Y para los que todavía no lo saben, los eclipses es un momento en el que hay un juego entre la luna, el sol y la tierra. Es decir, igualmente el primer enunciado de los eclipses y el juego del sol y la luna es una cita sacada del libro de... es una cita sacada del libro de interpretación de los eclipses de Husky. Bien, ahora, les puse ahí también una referencia a uno de mis escritos, escritos de astrología profunda del 2022 que hice, aún no se publicó porque, como bien dije, son escritos, todavía no tienen cuerpo, son como muchas ideas, y cito lo que para mí tiene que ver con tiene que ver con el simbolismo del eclipse. En un sentido profundo de la psique, el eclipse simboliza el mundo inconsciente en contacto con la conciencia plasmada en el plano de lo material. Esta manifestación en el plano material es predecible si tenemos en cuenta el punto de la edad y la revolución solar del nativo. Bueno, bien. Los eclipses se van a suceder el día 17 de febrero del 2026, el 3 del 3 de 2026 y luego el 12 de agosto del 2026 y el 27 de agosto del 2026. En esta tabla yo lo que les puse es el signo por donde se da el eclipse y su domicilio, es decir, cada signo tiene un domicilio o un planeta regente.
Por ejemplo, el planeta regente de Acuario es Urano, el de Leo es el Sol, el de la Luna es Cáncer. Entonces, este que está en la tabla no es necesariamente la posición ese día, pero sí el domicilio que tiene el signo donde se da el eclipse. Al costado van a ver respectivamente la graduación de ese eclipse, en qué grado se da, y luego van a ver que puse armónico o inarmónico. Recuerden que los inarmónicos son los procesos que dan todo lo contrario a fluidez, es decir, aspectos difíciles de interactuar o de polarizar en las cartas, mientras que los aspectos armónicos son aspectos que facilitan o hacen que la energía fluya. Bien, el eclipse del día 17 de febrero va a corresponder a la serie de Saros 121, igual que la del 12 de agosto del 2026, van a representar al mismo suceso de hechos. El día del 3, que hay portal, la serie le corresponde al Saros 133 y el día del 27 le corresponde al Saros 138. Con respecto a las palabras claves que puedo sacar de cada uno de esos días, que igual más adelante lo vamos a detallar mejor, me animo a decir que el día 17 de febrero las palabras claves, por cómo están las cartas, están relacionadas con la transformación de psique colectiva, de la transformación del sistema político, la transformación de la religión y la espiritualidad y el lugar asignado que ocupamos cada uno de nosotros. El día del portal, la palabra clave va a ser libertad, sanación, divulgación del saber, cambio del rol femenino de la humanidad y pactos con alianzas en el árbol familiar. Las palabras claves respectivamente del día 12 y del día 27, por un lado van a ser nuevo ciclo kármico, cambio cultural, nuevo mundo y el afamado clic. Bueno, acá yo les dejé las cartas de cada uno de los días, de los sucesos astrológicos, las cartas a evaluar, o lo que evalúe en las cartas en realidad. Esto después, si quieren, pueden ponerle pausa y mirarlo detenidamente. Y si quieren las cartas originales, me las pueden pedir. Por una cuestión de copyright y por una cuestión de exposición, es que no está detallada el estudio de lo que hice de la carta, pero sí los aspectos que tuve en cuenta. Pero de vuelta, las personas que quieran ver la carta me la pueden pedir y se las envío. Bien, acá puse como para recordar a aquellas personas que quieren tener en cuenta el tema de armónicos e inarmónicos. Acá les puse el criterio de lo que son los aspectos en una carta astral, es decir, las distancias angulares entre planetas. Cuando hablamos de una conjunción, cuando hablamos de un sextil, una cuadratura, un trígono, una posición. Estamos hablando de distancias entre planetas, obviamente en el mandala zodiacal. Bien. Aspectos del eclipse perteneciente a febrero. Bueno, cosa importante. El eclipse del 17 empieza a las 6:56 de la mañana en la constelación de Capricornio para luego migrar a la constelación de Acuario y establecerse ahí hasta el final del eclipse. El mismo va a finalizar oficialmente a las 12:15 de la mañana. Va a ser visible en Antártida, el sur de África, América del Sur, Océano Antártico Sur, Atlántico Sur e Índico. Es un tipo de carta orientada hacia los demás. El aspecto dominante es el trígono, armónico, fluidez y conciencia. El elemento dominante es el aire y el punto de partida es tierra del fuego. Los nakshatras involucrados van a ser Uttara, Dashnina, Arta y Kritika. Y acá quiero hacer una pausa. Esta es la única carta de todas que sí tengo en cuenta los cuadrantes, y hago un estudio de los cuadrantes de la carta, porque el punto de partida está bien definido que es Tierra del Fuego. ¿Por qué el punto de partida es Tierra del Fuego? Porque, como bien dije, el eclipse va a poder ser visto en América del Sur y por lo que pude ver en la página de la NASA se va a ver bastante claro el eclipse justamente acá en Argentina, en Tierra del Fuego, razón por la cual el punto de partida de la carta para estudiarla la hice teniendo en cuenta la hora del eclipse en Tierra del Fuego, por lo cual se puede hacer un estudio, un detalle un poco más fino de cómo suceden los hechos cuadrante por cuadrante. Bien,
Los aspectos a tener en cuenta, o los que tuve en cuenta, serían que Saturno y Neptuno estarían en conjunción en Piscis durante este día, que el Sol en Acuario va a estar en conjunción con la Luna en Acuario, que Urano en Tauro va a estar en trígono con Plutón en Capricornio, que Júpiter va a estar en retrógrado en Géminis en trígono con la Luna, el Sol, Venus y Mercurio, que Plutón en Capricornio y Marte en Capricornio respectivamente van a estar en cuadratura con la conjunción Neptuno-Saturno. Ahora vamos a evaluar, teniendo en cuenta esto, algunos sucesos predecibles conforme con los aspectos planetarios del eclipse lunar solar en febrero. Y acá les puse una pequeña referencia que si quieren le pueden poner en pausa, cuáles son las funciones de cada uno de los cuadrantes astrológicos en una carta, que básicamente es una división que se hace teniendo en cuenta el criterio del trópico de Cáncer y el de Capricornio y el punto vernal Aries-Libra, por lo menos desde lo convencional. Entonces vamos a repasar cuáles son las funciones primarias de los cuadrantes en las cartas. Entendemos que el primer cuadrante es el plano exterior de la proyección, es decir, la realización y las habilidades, y por lo general abarcan los signos Aries, Tauro y Géminis. El segundo cuadrante es el plano de los recursos y suele abarcar los signos Cáncer, Leo y Virgo. El tercer cuadrante en el plano tiene que ver con el intercambio y las alianzas y abarca los signos Libra, Escorpio y Sagitario. Y el cuarto cuadrante es el plano de la trascendencia, lo colectivo, y abarca los signos de Capricornio, Acuario y Piscis. Bien, ahora vamos a hablar de los cuadrantes o cómo caen los signos, dividiendo los cuadrantes en relación a la carta del día 17 de febrero. Bueno, una cosa súper importante es la siguiente. En el primer cuadrante vamos a encontrar el planeta Júpiter en Géminis durante este día. ¿Qué aspecto, cómo va a estar aspectado este planeta? Va a estar en trígono con la conjunción Luna, Venus en Acuario y además va a estar en trígono con Mercurio en Acuario. El nakshatra involucrada es Adra, que tiene que ver con la buena fortuna y está regido por Rahu. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Qué se estima en relación al primer cuadrante? Recuerden por favor que estamos hablando de que estamos estudiando la carta del día 17 de febrero y mirando los cuadrantes y cómo está y qué planetas hay en cada cuadrante, podemos anunciar diferentes cosas. Por ejemplo, como el primer cuadrante es la puerta hacia afuera, entonces podemos decir que durante este día todo lo que tiene que ver con lo exterior anuncia un punto de reflexión y cambio en las lealtades y lugar en las relaciones personales, como pueden ser amigos, primos y colegas. Es un cambio en lo íntimo, los intereses, el gozo y la vitalidad. Es decir, hay una buena fortuna para profundizar relaciones desde el cambio de intereses y la consolidación de las alianzas nuevas en ámbito de amigos, colegas y primos. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás hasta este día había alguien alrededor tuyo en tu círculo con quien no compartías intereses y a partir de este eclipse hay cierta cercanía por compartir intereses. El segundo cuadrante del día 17 de febrero está vacío. ¿Cuáles son los signos que están vacíos? Libra, Escorpio y Virgo, por lo cual lo que estamos diciendo es que este día va a haber falta de solidez, falta de compromiso y falta de conexión emocional profunda y posiblemente estemos en contacto nuevamente con una herida bastante profunda. Bien. El tercer cuadrante vemos que los signos que hay en los signos que están o los planetas que están ocupando el tercer cuadrante son el Sol, la Luna y Mercurio en Acuario y Plutón y Marte en Capricornio. ¿Cómo son los aspectos respectivamente de estos cuadrantes? Son el Sol en conjunción a la Luna en Acuario, Mercurio en Acuario en trígono con Júpiter en retro, Plutón en Capricornio y Marte en Capricornio, Plutón en Capricornio en semicuadratura con la conjunción Neptuno-Saturno en Piscis. Y los nakshatras involucrados son Shava, Uttarave, Vishnu y Ahaishkapada. Entonces, en lo que tiene que ver con el tercer cuadrante, que es el intercambio, estamos hablando del intercambio de información, si se quiere, el intercambio entre personas durante este eclipse, lo que anuncia justamente en este aspecto de la vida son cambios profundos y dinámicos en la manera de comunicarnos, de operar y de ser parte de la sociedad.
Está profundamente acentuado en lo vincular. Asimismo, hay ciertos conflictos y resistencias del colectivo en relación con las costumbres, las tradiciones y los modelos preestablecidos. Bien, y acá yo les puse cuáles son, según la astrología védica, cuáles son los dioses que estarían relacionados, o las deidades que estarían relacionados con los sucesos a partir de los nakshatras de este día. El Akshaypada, dios hindú, se refiere en realidad a una sola pierna del dios hindú Shiva. Es decir, la pierna, no nos olvidemos que desde lo esotérico y lo simbólico es aquello que se establece en la tierra, con lo que nos movemos. Y la pierna de Shiva, simbólicamente hablando, está hablando justamente del movimiento desde lo divino, porque Shiva es uno de los dioses más elevados para la astrología védica y para la cultura hindú. Entonces, hablar de que durante este momento va a estar involucrado el nakshatra que le corresponde a la deidad Shiva, estamos hablando de hechos que se ponen en movimiento bastante fuertes relacionados con la conexión espiritual y el pasar en la tierra en este aspecto. Vishnu es un dios hindú que es el preservador del universo y protector de la humanidad, con múltiples avatares y una rica iconografía. Es decir, lo que tiene que ver con este aspecto o este nakshatra también nos está hablando de que va a ser un momento bastante revelador en lo que tiene que ver con la espiritualidad para todos nosotros en lo colectivo. Bien, el cuarto cuadrante de este día va a estar protagonizado por el planeta Urano en Tauro y el planeta Neptuno en Piscis. Y los aspectos en relación a estos planetas son los siguientes. Urano en Tauro va a estar en trígono con Plutón en Capricornio y Neptuno en Piscis en conjunción con Saturno en Piscis. Los nakshatras involucrados van a ser Kritika, Shava y Uttarade. Acá el aspecto a anunciar en son del cuarto cuadrante, que recuerden que el cuarto cuadrante es lo que queda, es decir, lo que trasciende a la vida personal, lo que queda en el colectivo, lo que queda generación en generación, lo que va a quedar. Estamos hablando de la trascendencia de lo que le dejamos a la sociedad, es decir, lo que mueve generación tras generación, como bien dije recién, y estamos observando el nacimiento de un nuevo mundo y de una nueva era, donde la expresión artística, los modelos económicos, culturales, van a ser puestos en tela de juicio. El mundo vincular, los sentimientos en son de la imaginación del colectivo y la propia percepción de la propia mortalidad van a ser un tema que nos trasciende a todos como especie. ¿Y a qué me refiero con esto? Con una nueva manera de vincularse. Ustedes podrán ver que hubo un cambio vincular generación en generación. Quizás si llegaron a tener la oportunidad de hablar con alguno de sus abuelos o bisabuelos, sabrán que hace 90 años más o menos, la gente se escribía cartas y no veía muchísimo tiempo a la persona amada, quizás porque estaba en una guerra, quizás porque estaban haciendo un viaje para asegurarse el bienestar de la familia. Las personas pasaban demasiado tiempo separadas y se mantenían en contacto por cartas. Además, las personas cuando tenían interés romántico establecían matrimonio enseguida. El siguiente cambio en lo vincular quizás fue el cambio de modelo de familia clásica, donde están mamá, papá, hijos, donde cambia la institución del matrimonio como tal, quizás la aparición también de otro tipo de familias. Luego vino lo que tuvo que ver con el cambio cultural de las familias ensambladas y luego vino el tema del contacto, las relaciones líquidas, las relaciones que duran muy poco tiempo o personas que no tienen relación vincular afectiva pero deciden tener un hijo, como se puede ver quizás en las series de macho alfa. No sé si la vieron, una serie española en la que uno de los personajes tiene el deseo fuerte de volver a ser padre y decide ir a un establecimiento de fertilidad asistida para buscar a alguien que también quiera ser padre, pero que no tenga pareja con quien quiera hacer hijos. Ese tipo de cosas son cambios en el mundo vincular, son cambios en cómo se establecen las familias y las relaciones. Entonces, durante este nuevo mundo podemos anunciar un cambio en lo vincular como para ser más gráficos. Y lo que tiene que ver con la propia mortalidad, también ha cambiado muchísimo porque la expectativa de la mortalidad hace 100 años no es la misma que ahora. Sin ir más lejos, en la época de nuestros próceres, Sarmiento, por darles un ejemplo,
la gente no vivía mucho más de 60 años. Y con todos los cambios de dieta, con la información, el paso fuerte de la conciencia de parte de la salud, las personas, si se cuidan, pueden llegar a vivir 80, 90 años. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir nosotros, la generación millennial y la que sigue. Pero ya se está hablando, por ejemplo, de tratamientos de restauración celular, se está hablando de armar partes robóticas para el cuerpo humano. Hay gente que ya está hablando de concentrar la memoria de las personas en un chip. O sea, son muchísimos los cambios a nivel tecnológico que se están dando que podrían dar la idea o la fantasía de trascender la vida mortal. Sin embargo, lo que tiene que ver con la vida real mortal sigue siendo exactamente la misma. El cuerpo tiene un ciclo de inicio y un ciclo de fin. Por lo cual, una de las cosas que se pone en jaque justamente para el colectivo en este momento es la propia sensación de finitud y de mortalidad durante este día. Bien. Y acá les dejé, para los que quieren hilar un poco fino, que pueden ponerle pausa, una imagen de las correspondencias en los nakshatras según la división de padas, de casas y del zodíaco desde la astrología védica. Y obviamente las regencias de cada uno de los signos de la astrología védica. Teniendo en cuenta que la interpretación que yo les estoy haciendo es desde el zodíaco sideral. Bien. Vamos con los aspectos pertenecientes al eclipse de marzo. Bien, el eclipse de marzo le corresponde al Saro 133, es la fecha 3 del 2026, que va a haber un portal. La naturaleza de este portal va a vibrar en son del número 5 y el 3 y el código 335, que anuncia sanación y liberación kármica. Y estamos hablando de un karma vinculado con el rol femenino en la humanidad, los pactos y las alianzas y los códigos del árbol familiar. Por lo cual yo les recomiendo altamente durante este día hacer la meditación con la llama violeta para la trascendencia de estos karmas. La duración del mismo va a ser de 80 minutos y se va a dar en la fase lunar de luna llena en Leo, simbolizando el valor, la fuerza y la claridad emocional ese día. La naturaleza del eclipse es lunar total, va a ser visible en Asia, en Australia, en el Pacífico y en América. Ahí el eje nodal es el mismo y una cosa a tener en cuenta es que la luna estará a 22 grados de Leo en sextil con Júpiter en retro en Géminis y la luna a 22 grados en Leo en oposición a el sol a 22 grados de Acuario. El tipo de carta está orientado hacia el yo. Atención acá, porque el eclipse anterior, en la carta estaba orientada hacia los demás, es decir que no iba a ser un movimiento personal, iba a ser un movimiento más bien colectivo, un movimiento que iba a trascender a la especie en todo lo relacionado con el inconsciente del colectivo. Sin embargo, el eclipse de marzo es más bien un movimiento personal, es decir, nos va a tocar a todos bastante de cerca en lo cotidiano. El aspecto dominante es la oposición, hay una tensión, un conflicto, una contradicción de polos opuestos. El elemento dominante es el aire y las palabras claves son libertad intelectual y divulgación del saber. Los nakshatras involucrados son Uttara-B, Purva-B, Sharavana, Purva-B, Purva-P y Shavata. Y ahí les dejé una imagen de la llama violeta. Bien. Los aspectos planetarios a tener en cuenta y los anuncios predecibles o predicciones que puedo anunciar teniendo en cuenta esos aspectos planetarios son los siguientes. El Sol en oposición con Mercurio en retro en Acuario, Mercurio retro en Acuario en trígono con Urano en Tauro anuncia libertad intelectual y divulgación del saber. La conjunción que se da ese día entre Neptuno, Saturno y Venus en Piscis anuncia que la imaginación, la percepción de la mortalidad y el goce van de la mano en son de las relaciones personales. Después, por otro lado, Mercurio en retro en Acuario, el Sol en Acuario y Marte en Acuario anuncian movimiento en los relatos oficiales de la ciencia. Atención acá, porque cuando estamos hablando de relatos oficiales, estamos hablando de lo que hemos estudiado en la escuela, lo que se
lo que se supone que debemos saber según la currícula académica, el relato oficial formal académico. Es decir, por ejemplo, si ustedes son millennials como yo, seguramente cuando les explicaron el sistema solar, seguramente les habrán dicho que Plutón era un planeta. Eso es parte del relato oficial. No obstante, hace no poco menos de 10 años que la comunidad astronómica decidió que Plutón ya no es un planeta. Mientras estaban estudiando si efectivamente Plutón iba a ser sacado de la categoría planeta en el sistema solar, se consideró información no oficial calificada porque todavía faltaban fuentes y pruebas y hipótesis a resolver. No obstante, luego de que la comunidad astronómica se puso de acuerdo, se anunció el relato formal de que Plutón no era considerado un planeta del sistema solar. Entonces, cuando nos referimos al relato oficial, estamos hablando de cambio en el relato oficial, cambio en lo que se sabe de la información de la historia. Urano en Tauro en semicuadratura con la conjunción Neptuno-Saturno en Piscis. Anuncia conflictos entre el saber del colectivo oficial y los hallazgos. Estamos hablando más o menos de lo mismo que hablábamos acá arriba, solo que acá, como el movimiento ya se generó, ya salió la información para el colectivo, hay cierto conflicto de intereses de quienes manejan ese poder de información en el colectivo. Júpiter en retrógrado en Géminis, en trígono con Mercurio en retrógrado en Acuario, el Sol en Acuario, Marte en Acuario, Júpiter en retro en Géminis, cuadratura con la Luna en Leo. Retrospectiva en el ámbito acuariano. Tensión en el mundo emocional en relación con el poder personal y el propio ego, es decir, cambios de poder. Plutón en Capricornio sextil Saturno conjunción Neptuno en Piscis. Se anuncia la transformación de los sistemas económicos vinculados con la religión y las alianzas con la misma. Nueva visión del ser humano en el universo. Esto puede deberse a hallazgos de vida extraterrestre o de contacto con otras especies, y lo que tiene que ver con la transformación de sistemas económicos con la religión, estamos hablando de todo el entramado económico y subsistencia que hay detrás de las religiones, como podría ser tranquilamente quizás la financiación de la Iglesia Católica o alguna cosa por el estilo. Quizás la primera transformación en este aspecto que hubo hace no mucho tiempo, previo a la modernidad, sin ir más lejos, lo que fue la separación oficial del Estado y la religión. Actualmente se entiende que el Estado y la religión tienen asuntos públicos separados, pero en lo privado siguen teniendo ciertos asuntos vinculados. Quizás durante este tránsito esta separación pasa a ser realmente más legítima o cambio en cómo se ve las religiones oficiales derivantes de la religión judío-cristiana en el mundo moderno. Plutón en Capricornio en trígono con Urano en Tauro. Anuncia la transformación de los sistemas económicos vinculados con los puestos de trabajo. Bien. Aspectos pertinentes al eclipse de agosto. El día 12 de agosto del 2026, correspondiente al Saros 121, teniendo en cuenta un periodo de 18 años, la duración de 2 minutos 18 segundos, va a ser un eclipse tipo solar total, va a ser visible en España y Europa, obviamente el eje nodal va a ser Acuario-Leo, y se va a dar en un contexto de Sol conjunción Luna en Cáncer. El tipo de carta es equilibrada, el elemento dominante va a ser el agua, va a sucederse un gran trígono de agua durante este eclipse, y la palabra clave va a ser nuevo ciclo kármico, cambio cultural, nuevo mundo y un clic. Los nakshatras involucrados van a ser Asheya, Uttarave, Revati, Hasta y Sharavana. Bien. Acá les dejé un enlace, que a mi criterio muy bueno, de Segundo Ruiz sobre astrología kármica y bueno, la sanación en relación a la astrología kármica, ya que básicamente, como estamos hablando de interpretación védica, estamos hablando justamente de astrología kármica o lo que tiene que ver con el camino del alma, razón por la cual yo creo que si
hay cosas que todavía no quedan claras. Estaría bueno que lean lo que Segundo Ruiz escribió de eso. Los aspectos planetarios de este día van a ser Júpiter en Cáncer, Venus en Cáncer, en trígono con Sol, oposición, Luna en Cáncer. Y la palabra clave para este eclipse va a ser cambio cultural familiar. Otra vez la idea, la construcción social de lo que es una familia. Se viene un cambio más en este aspecto. El Sol, oposición Luna en Cáncer, un trígono con Saturno retro en Piscis y Neptuno retro en Piscis, lo cual anuncia un nuevo ciclo kármico. Urano en Tauro en trígono con Plutón retrógrado en Capricornio y Venus en Virgo. Estamos hablando de un cambio cultural en son de la música y el arte. Después, Plutón en retro en Capricornio, sextil Neptuno retro en Piscis y Saturno retro en Piscis. Estamos hablando de oficialmente lo que venimos hablando hace rato, de lo que se entiende por un nuevo mundo. Un nuevo mundo literalmente hablando en todos los aspectos. Por eso entendemos que de todos los eclipses que se van a dar, quizás el más revelador y el más memorable va a ser el que se va a dar en agosto. Que bien, como dije, pone en movimiento todo lo sucedido, lo empezado durante el eclipse del 17 de febrero, pero acá hay un cambio kármico bastante fuerte a nivel global. Marte en Géminis en cuadratura con Neptuno retrógrado en Piscis nos habla del afamado clic, ¿no? Como cuando uno está haciendo algo, de repente le caen todas las fichas y se da cuenta de eso que no estaba viendo y sabe lo que tiene que hacer y aparece la afamada sensación de certeza. Es esperable durante este eclipse. Bien. Vamos con el eclipse del 27 de agosto de 2026. Estamos hablando de la fase lunar, luna llena. El tipo de eclipse es lunar parcial, corresponde al Saros 138, periodo de 18 años. Va a tener una duración de 6 minutos y 23 segundos y va a ser visible en América, África y Europa. Y va a ser un tipo de carta equilibrada. El elemento dominante en este momento va a ser la Tierra y los nakshatras involucrados van a ser Shavana, Hasta, Purvapé, Adra y Uttara. Lo que tiene que ver con este eclipse, entendemos que los aspectos planetarios a considerar van a ser el Sol en conjunción con Mercurio en Leo, lo cual anuncia la expresión de la mano de la vitalidad, conexión cognitiva. Y por otro lado, otro aspecto a considerar es el hecho de que Venus va a estar en Virgo en oposición a el Sol, en oposición a el Sol, que va a estar en conjunción, en oposición a, ay Dios mío, en oposición a Saturno y Neptuno en Piscis y que va a haber además una conjunción Sol-Luna en Cáncer. Esto anuncia la armonía entre el placer, las necesidades y la propia cosmovisión. Júpiter en Cáncer en trígono con Saturno en retro en Piscis, Neptuno retro en Piscis, Neptuno retro en Piscis en cuadratura con Marte en Géminis y Marte en Géminis en trígono con la Luna en Acuario. Esto se traduce a que las ideas del colectivo en relación con la espiritualidad van de la mano con los movimientos artísticos y culturales y un cambio de paradigma sobre la espiritualidad y la religión. Mercurio en Leo en cuadratura con Urano en Tauro. Hay una tensión entre la necesidad de la expresión intelectual de los individuos versus el inconsciente colectivo y su ética. Conflictos a nivel personal entre el poder personal y el lugar que ocupa su yo social. Plutón en retro en Capricornio en trígono con Urano en Tauro. Una fluidez entre la gestión y la ejecución de los cambios estructurales y económicos establecidos. Un enraiciamiento en el colectivo. Es decir, todos los cambios que se han estado dados hasta ahora en relación a los sistemas económicos, a los sistemas políticos, a los sistemas de puestos y a las finanzas de las personas, toda la resistencia que pudo haber a partir de estos cambios
ya no tiene entidad porque se produce justamente el enraizamiento de este modelo en el colectivo. Bien. Así que hasta acá sería lo que tiene que ver con los eclipses, y ustedes saben que a mí me gusta ser lo más sintética posible con el contenido. Estos son los efectos esperables en cada uno de los eclipses. Recuerden que cuando estamos hablando de un eclipse estamos hablando de una luz que se apaga para iluminar a otra, y siempre estamos hablando de que se le pone luz a cosas que estaban en sombra, es decir, cosas que no se estaban viendo, ya sea a nivel personal o a nivel colectivo, finalmente se pueden ver. Y muchas veces, y diría el 80% de las veces, cuando algo que estaba en sombra se le da luz, hay crisis. Por eso es importante ver a dónde es que está estimada o a dónde se anuncia esa crisis, teniendo en cuenta los aspectos planetarios y los nakshatras involucrados durante cada uno de los eclipses. Cada uno de los eclipses va a tener su propia instrucción, su propia manera de polarizarse, su propia energía a poner en sombra y la propia energía a poner en luz, y lo que se estima que nos va a afectar a todos de manera colectiva. Sin embargo, a cada uno, según su carta y por supuesto en qué país vivan, le va a afectar de manera diferente los eclipses. Otra cosa importante a decir de los eclipses es que obviamente según dónde se pueden ver los eclipses, en dónde se refuerza más esta energía eclipsada. Es decir, todos los eclipses según dónde son visibles, vieron que yo les puse que unos van a ser visibles en España y en Europa, que otro va a ser visible en América del Sur y demás. Esta información no es solo relevante por si ustedes quieren mirar el cielo, sino para entender que lo que tiene que ver con los efectos del eclipse va a afectar o aspectar mayormente a las zonas donde van a ser visibles los eclipses. Después, como les digo siempre, somos cartas polares en movimiento, razón por la cual, dependiendo en dónde tengan cada uno de ustedes su carta propia, se van a ir activando diferentes polos de su carta en son de este eclipse o los eclipses en cuestión. Espero que la información les haya servido, y las personas que quieran aprender más sobre los aspectos planetarios, astrología, pueden contactarse conmigo a www.academiademadanfaraluna.com. Las personas que quieran saber cómo van a vivenciar estos eclipses pueden escribirme a madanfaraluna@gmail.com. Que veas esto no es casualidad, el mejor contenido de astrología y holismo en un solo lugar. Ay, no me digas. No me digas. Ay, no me digas.